¿Alguna vez te has detenido a pensar que una sola palabra puede alterar el rumbo de una vida entera? No un discurso largo, no una conversación de horas, una sola palabra. Una frase pronunciada en un momento preciso puede levantar a alguien que estaba a punto de rendirse, o puede hundirlo durante años en una herida silenciosa. Las palabras no son simples sonidos que desaparecen en el aire. Tienen peso, tienen dirección, tienen consecuencias que muchas veces se extienden mucho, más allá del momento en que fueron pronunciadas. Quizá lo más inquietante es que la mayoría de las personas nunca se detiene a considerar esto con verdadera seriedad. Hablan por costumbre, hablan por impulso, hablan para reaccionar, para defenderse, para desahogarse, para ganar una discusión, para sentirse momentáneamente aliviados. Pero casi nadie piensa en lo que está sembrando cuando abre la boca. Y sin darse cuenta, muchos pasan años construyendo su propio ambiente con las palabras, que repiten todos los días. Algunos siembran esperanza, paciencia, fe, gratitud, perdón. Otros siembran queja, derrota, crítica, desprecio, miedo. Y el problema es que toda semilla tarde o temprano germina. No siempre lo hace de inmediato. A veces pasan meses, a veces pasan años. Pero lo que se siembra con la lengua termina creciendo en el corazón, en la mente, en las relaciones y hasta en la manera en que una persona interpreta su propia vida. La Biblia habla de esto con una claridad que no deja lugar para la indiferencia. Proverbios declara que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esa afirmación no es una metáfora decorativa, es una advertencia profunda. Significa que la lengua no es un simple músculo que produce sonidos. Es una herramienta espiritual. Es una llave que puede abrir o cerrar caminos. Es un instrumento que puede fortalecer o destruir. Y lo más impactante es que esto no comenzó con los seres humanos. El primer ejemplo del poder de la palabra aparece en la misma creación. El universo entero comenzó con una voz. Dios habló, no empujó la luz con sus manos. No necesitó herramientas ni procesos visibles. Simplemente dijo, sea la luz. Y lo que antes no existía apareció. El caos obedeció. El vacío respondió. El silencio fue atravesado por una palabra que contenía poder creador. Ese mismo Dios decidió crear al ser humano a su imagen. No con el mismo poder absoluto, pero sí con una capacidad que refleja algo de su naturaleza. La capacidad de hablar, de declarar, de nombrar, de expresar lo que hay en el interior. Y aunque nuestras palabras no crean galaxias, sí crean atmósferas, crean ambientes emocionales, espirituales y relacionales donde luego vivimos. Por eso, hay hogares donde el aire parece pesado, aunque nadie esté gritando. No hay paz porque durante años se habló con desprecio, sarcasmo, acusación y crítica constante. También existen lugares muy sencillos donde se respira calma, porque allí se sembraron palabras de respeto, paciencia y bendición. Las palabras moldean ambientes invisibles que con el tiempo se vuelven visibles. Jesús llevó este tema a un nivel todavía más profundo. Él enseñó que cada palabra pronunciada tiene peso eterno. Dijo que incluso de las palabras ociosas se dará cuenta. Esto debería detener a cualquiera por un momento, porque muchas veces creemos que ciertas frases no importan. Pensamos que lo que dijimos en un momento de enojo o cansancio simplemente se perdió en el aire. Pero en el reino espiritual nada es tan insignificante como creemos. Cada palabra revela algo. Cada frase expone algo que habita dentro del corazón. Y aquí aparece una verdad que muchas personas preferirían evitar. Lo que dices no nace en tu boca, nace en tu interior. La boca simplemente revela lo que el corazón almacena. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso significa que las palabras son como una ventana. A través de ellas se puede ver lo que realmente llena el interior de una persona. Cuando alguien habla constantemente con resentimiento, no es solo un problema de lenguaje. Es un corazón herido que no ha sido sanado. Cuando alguien vive criticando todo lo que ve, muchas veces refleja un interior lleno de amargura o inseguridad. Cuando alguien se desprecia a sí mismo con frases como «no sirvo para nada» o «nunca podré»,
No está simplemente desahogándose, está revelando una batalla profunda dentro de su identidad. Las palabras son indicadores del estado del alma, y por eso cambiar el lenguaje superficialmente no es suficiente. Algunas personas intentan reemplazar palabras negativas por frases positivas sin transformar el interior. Pero tarde o temprano, lo que está adentro vuelve a salir. Es como intentar limpiar el agua de un río sin tocar la fuente de donde brota. Dios no quiere solamente modificar tu vocabulario. Él quiere transformar tu corazón. Porque cuando el corazón cambia, las palabras también cambian. Sin embargo, antes de que ese cambio ocurra, muchas personas pasan años repitiendo frases que lentamente moldean su destino emocional y espiritual. Algunos se acostumbran a decir, nada cambia en mi vida. Otros repiten, siempre me pasa lo peor. Algunos declaran sobre sí mismos, yo no soy capaz. Y cada vez que esas frases se repiten, van construyendo una narrativa interna que empieza a parecer verdad absoluta. Las palabras que se repiten terminan convirtiéndose en creencias. Y las creencias terminan influyendo en las decisiones, en la actitud y en la manera en que una persona interpreta su realidad. Jesús habló también sobre esto, cuando dijo que por las palabras una persona puede ser justificada o condenada. Esto no significa que una frase aislada determine el destino eterno de alguien, pero sí revela que el lenguaje refleja la postura del corazón. Las palabras muestran hacia dónde se inclina el alma. Cuando una persona habla con fe, está revelando confianza en Dios. Cuando habla con desprecio constante, revela algo diferente. Cuando una persona bendice incluso en medio de la dificultad, muestra que su corazón ha aprendido a depender de algo más grande que las circunstancias. Las palabras son como señales visibles de procesos invisibles. Y esto se vuelve aún más poderoso cuando se comprende la enseñanza de Jesús sobre la fe. En una ocasión, habló sobre la capacidad de decirle a una montaña que se moviera. No estaba enseñando una fórmula mágica ni promoviendo una ilusión superficial. Estaba revelando el poder de una palabra respaldada por fe genuina. La montaña representa aquello que parece imposible de cambiar. Puede ser un problema persistente, una crisis familiar, una enfermedad, un miedo profundo o una situación que parece demasiado grande para ser enfrentada. La reacción natural de muchas personas es describir la montaña una y otra vez. Hablan de su tamaño, de lo imposible que parece moverla, de cuántos años ha estado allí. Pero Jesús no enseñó a conversar eternamente sobre la montaña. Enseñó a hablarle con fe. Hablar con fe no significa negar la realidad. Significa negarse a aceptar que la realidad visible tiene la última palabra. Una persona puede reconocer la dificultad y aún así declarar esperanza. Puede admitir el dolor sin proclamar derrota. Puede reconocer la tormenta sin declarar que el barco se hundirá. Esa diferencia cambia completamente la forma en que alguien atraviesa la vida, porque lo que se repite constantemente termina formando el ambiente interno de la mente. Si una persona repite todos los días palabras de derrota, su mente se acostumbra a esperar fracaso. Si una persona aprende a declarar la fidelidad de Dios, incluso en medio de la incertidumbre, su mente empieza a abrir espacio para la esperanza. Por eso la Escritura insiste tanto en cuidar lo que se habla. El corazón es como un tesoro donde se guardan pensamientos, experiencias, heridas, creencias y recuerdos. De ese tesoro salen las palabras. Y dependiendo de lo que se haya acumulado dentro, el lenguaje reflejará vida o destrucción. Un corazón lleno de resentimiento produce palabras duras. Un corazón lleno de miedo produce palabras cargadas de preocupación. Un corazón lleno de fe produce palabras que levantan, fortalecen y consuelan. Cuando el interior cambia, el lenguaje cambia naturalmente. Esto explica por qué las palabras de Jesús tenían un efecto tan profundo. Él dijo que sus palabras eran espíritu y vida. No eran simplemente enseñanzas interesantes o reflexiones morales. Tenían poder para transformar. Las palabras de Cristo despertaban esperanza en personas que habían sido rechazadas por todos.
sanaban corazones heridos, liberaban a quienes estaban atrapados en la culpa o la desesperación. Sus palabras no eran solo información, eran vida. Y cuando una persona permite que esas palabras entren en su corazón, algo empieza a cambiar desde dentro. La forma de pensar se renueva, la manera de hablar se transforma, la perspectiva sobre la vida se vuelve distinta. Esto también explica por qué Jesús advirtió sobre las palabras vacías. Las palabras que no edifican, que solo destruyen, que nacen del impulso o del desprecio, pueden causar daños profundos. ¿Cuántas relaciones han sido destruidas por frases dichas en un momento de ira? ¿Cuántos niños crecieron creyendo que no valían nada porque alguien con autoridad habló desprecio sobre ellos? ¿Cuántas amistades se rompieron por palabras que nunca debieron pronunciarse? Una palabra puede quedarse viviendo en la mente de alguien durante años. Por eso el lenguaje no debe tratarse con ligereza. Hablar no es solo liberar sonidos, es sembrar semillas, y cada semilla tiene un efecto. También hay palabras que liberan, palabras que sanan, palabras que restauran, palabras que recuerdan a alguien que todavía hay esperanza. Jesús mostró esto de forma impresionante cuando sanaba a las personas con una sola palabra. No necesitaba rituales complejos. Su voz tenía autoridad sobre la enfermedad, sobre el dolor y sobre la opresión espiritual. Eso revela algo extraordinario. Las palabras alineadas con la verdad de Dios tienen poder transformador. Y aunque nadie posee la misma autoridad divina de Cristo, los creyentes son llamados a usar sus palabras para bendecir, para consolar, para animar y para declarar la verdad. También existe una dimensión espiritual en las palabras que muchas veces pasa desapercibida. Jesús habló sobre la autoridad de atar y desatar. Esto no se refiere a manipular la realidad según los deseos personales, sino a ejercer autoridad espiritual cuando las palabras están alineadas con la voluntad de Dios. La oración es un ejemplo claro. Cuando alguien ora con fe, no está hablando al vacío, está participando en una conversación espiritual real. Sus palabras expresan dependencia, confianza y expectativa en Dios. Pero esta autoridad solo funciona correctamente cuando nace de una relación auténtica con Cristo. Jesús explicó que cuando una persona permanece en Él y sus palabras permanecen en esa persona, entonces la oración adquiere un poder especial, no porque se utilicen frases mágicas, sino porque el corazón empieza a alinearse con los propósitos de Dios. La verdadera fuerza de las palabras nace de la comunión con Dios. Sin esa conexión, el lenguaje espiritual puede convertirse en simple repetición. Pero cuando una persona vive cerca de Dios, su manera de hablar cambia naturalmente. Se vuelve más sabia, más cuidadosa, más llena de gracia. También cambia la manera de responder en momentos difíciles. Cuando llega una tormenta, algunas personas reaccionan con desesperación y maldición. Otras, aunque sienten el mismo dolor, eligen no declarar derrota. Reconocen la dificultad, pero siguen confiando en Dios. Esa diferencia nace de lo que habita dentro del corazón. Jesús comparó la vida con una casa construida sobre un fundamento. Quien escucha sus palabras y las pone en práctica construye sobre roca. Cuando llega la tormenta, la casa permanece firme. El lenguaje también refleja ese fundamento. Una persona cimentada en la palabra de Dios no habla de la misma manera que alguien que vive guiado solo por emociones cambiantes. Sus palabras tienen estabilidad, tienen dirección, tienen esperanza incluso cuando todo parece incierto. El verdadero discipulado se refleja también en la forma de hablar. No se trata de repetir frases religiosas constantemente, sino de vivir con un corazón transformado que se manifiesta en palabras llenas de verdad y gracia. Y hay otra promesa que trae descanso. En momentos donde no sabemos qué decir, el Espíritu de Dios puede guiarnos. Jesús dijo que el Espíritu hablaría a través de sus seguidores en momentos clave. Eso significa que no todo depende de nuestra capacidad humana. Cuando caminamos cerca de Dios, Él puede dirigir nuestras palabras en el momento exacto. Puede detener una frase que iba a herir,
Puede inspirar una palabra que alguien necesitaba escuchar desesperadamente. El Espíritu puede convertir una conversación común en un momento de transformación. También puede darnos valor para hablar cuando es necesario. Hay momentos donde el silencio sería comodidad, pero la verdad necesita ser dicha con amor. En esos momentos, depender de Dios cambia todo. La historia del funcionario que creyó la palabra de Jesús también muestra el poder de confiar en lo que Dios ha dicho. Jesús simplemente declaró que su hijo viviría y el hombre creyó. No necesitó ver primero el resultado. Caminó confiando en la palabra recibida. Esa es la esencia de la fe. Creer antes de ver. Confiar antes de tener pruebas completas. Caminar sostenido por una promesa. Cuando alguien vive así, su lenguaje cambia. Ya no habla como quien está derrotado. Habla como alguien que confía en que Dios sigue obrando incluso cuando no todo es visible. La fe cambia el tono de la espera. Jesús también enseñó sobre la integridad en las palabras. Dijo que el sí debe ser sí y el no debe ser no. No es necesario adornar las palabras con exageraciones o promesas vacías. La integridad se refleja en la simplicidad. Cuando una persona vive con verdad, su palabra tiene peso. No necesita convencer constantemente a los demás. Su carácter respalda lo que dice. En un mundo donde el lenguaje muchas veces se usa para manipular, exagerar o impresionar, hablar con integridad se convierte en un testimonio poderoso. Las palabras también tienen un papel central en la misión que Jesús dejó a sus seguidores. El mensaje del Evangelio se transmite a través de palabras. Se comparte, se anuncia, se enseña. Una conversación puede abrir el corazón de alguien hacia Dios. Una historia personal puede despertar fe en otra persona. Una palabra de esperanza puede evitar que alguien se rinda. Las palabras no son insignificantes. Son herramientas que pueden participar en el propósito de Dios para transformar vidas. Por eso, cada persona necesita preguntarse: ¿qué tipo de palabras estoy sembrando cada día? ¿Son palabras que edifican o que destruyen? ¿Son palabras que reflejan fe o que alimentan el miedo? ¿Son palabras que honran a Dios o que nacen del orgullo y la amargura? La transformación del lenguaje comienza con la transformación del corazón. Cuando Dios sana el interior, la boca empieza a reflejar esa sanidad. Una persona que antes hablaba con ira, aprende a hablar con paciencia. Alguien que vivía quejándose, aprende a practicar la gratitud. Alguien que se despreciaba a sí mismo, aprende a recordar su identidad en Dios. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero comienza cuando se reconoce el poder que tienen las palabras. Cada frase que se pronuncia es una semilla. Algunas semillas producirán vida, otras producirán destrucción. Por eso cuidar lo que se habla no es una cuestión superficial, es una decisión espiritual profunda. Cuando una persona decide entregar su lengua a Dios, su vida entera empieza a transformarse. Las relaciones se restauran, la mente encuentra paz, el ambiente interior cambia, porque las palabras dejan de ser armas, impulsivas y se convierten en instrumentos de vida. Y tal vez hoy sea el momento de comenzar ese cambio, dejar de repetir palabras que alimentan la derrota, dejar de hablar con desprecio sobre uno mismo, dejar de permitir que la queja sea el idioma cotidiano. En su lugar, aprender a hablar con fe, con verdad, con esperanza, no porque la vida sea perfecta, sino porque Dios sigue siendo fiel. Cuando las palabras empiezan a alinearse con esa verdad, algo poderoso ocurre. La vida comienza a tomar una dirección distinta, y lo que antes parecía imposible empieza a transformarse paso a paso, porque hay batallas que comienzan mucho antes de que se hagan visibles. Empiezan en silencio. Empiezan en el rincón secreto, donde una persona decide qué versión de sí misma va a repetir todos los días. Empiezan en esas frases que nadie escucha, pero que se convierten en compañía constante. No puedo más. Nunca voy a salir de esto. Soy un fracaso. Todo en mi vida está roto. A simple vista parecen solo pensamientos escapando por la boca, pero en realidad son ladrillos. Son piezas con las que se va construyendo una prisión interna. Y lo más peligroso de una prisión interior es que, después de un tiempo, deja de parecer cárcel y empieza a parecer identidad.
la persona ya no dice que se siente derrotada. Empieza a decir que es derrotada. Ya no dice que está atravesando un momento difícil. Empieza a definirse por la dificultad. Ya no dice que tiene miedo. Empieza a actuar como si el miedo fuera su naturaleza permanente. Y así, poco a poco, las palabras dejan de ser simples descripciones del dolor y se convierten en pactos con él. Por eso es tan importante entender que no todo lo que sale de tu boca es inocente. Hay frases que refuerzan cadenas. Hay expresiones que alimentan tinieblas. Hay palabras que parecen pequeñas, pero abren la puerta para que el desaliento se siente a la mesa y termine gobernando la casa. No se trata de vivir aterrorizado por cada sílaba. Se trata de despertar, de dejar de hablar dormido, de dejar de usar la lengua como si no tuviera poder sobre el curso de tu vida. Muchos han aprendido a sobrevivir, pero no a hablar como personas redimidas. Siguen usando el lenguaje de la derrota, aunque dicen creer en un Dios de victoria. Siguen tratándose como basura, aunque afirman que fueron comprados por precio de sangre. Siguen declarando esterilidad sobre sus días, aunque oran a un Dios que hace florecer desiertos. Y esa contradicción va desgastando la fuerza interior, porque es imposible avanzar con firmeza cuando la misma boca que canta esperanza, por un lado, siembra muerte por el otro. Esto no significa fingir. No significa convertir la fe en un teatro de frases bonitas. No significa sonreír cuando estás roto ni negar las lágrimas cuando el alma está cansada. Dios no pide actuación. Dios pide verdad, pero la verdad no consiste únicamente en describir el problema. La verdad completa incluye también lo que Él ha dicho. Incluye su fidelidad, incluye su presencia, incluye sus promesas, incluye su capacidad de sostenerte aun cuando todo parece tambalear. Hablar con fe no es mentirse. Es negarse a hablar como si Dios hubiera desaparecido de la escena. Hay una diferencia enorme entre decir esto me duele y decir mi vida ya no tiene remedio. Hay una diferencia entre reconocer estoy atravesando una tormenta y declarar todo está perdido. Hay una diferencia entre admitir el cansancio y coronar el cansancio como señor de tu destino. Una cosa es sinceridad. Otra muy distinta es rendición ante la oscuridad. Y muchas personas, sin notarlo, llevan demasiado tiempo confundiendo una con la otra. La manera en que hablas en los días oscuros revela dónde está apoyada tu alma. Porque cualquiera puede hablar bonito cuando todo sale bien. Cualquiera puede sonar fuerte cuando no hay presión. Pero cuando la noche se alarga, cuando el silencio pesa, cuando la respuesta tarda, cuando la herida se vuelve insoportable, ahí es donde se escucha la verdad interior. Ahí se revela si tu esperanza estaba anclada en Dios o solo en la comodidad de las circunstancias. Piensa por un momento en Job. Perdió casi todo lo que una persona puede perder. Fue golpeado por un dolor que no cabía en ninguna explicación sencilla. Y aún así, en medio de la devastación, sus palabras no se convirtieron en adoración al caos. Lloró, sí. Preguntó, sí. ¿Se quebró? Sí. Pero no entregó el centro de su alma al enemigo. Hay una dignidad espiritual en seguir hablando con reverencia cuando todo dentro de ti quisiera gritar. Desesperación absoluta. Hay una fuerza sagrada en no permitir que el sufrimiento te robe el lenguaje de la fe. Eso es precisamente lo que el adversario busca muchas veces. No solo golpearte por fuera, sino gobernar tu boca por dentro. Porque sabe que si logra instalar cierto lenguaje en ti, ese lenguaje empezará a moldear tu percepción. Y cuando tu percepción se distorsiona, tu resistencia se debilita. Si consigue que hables como huérfano, empezarás a vivir como huérfano. Si consigue que hables como derrotado, empezarás a caminar como derrotado. Si consigue que hables como alguien abandonado, empezarás a interpretar cada silencio como abandono. Las palabras no solo salen de tu interior, después regresan y lo moldean. Por eso necesitas vigilar no solamente lo que dices a otros, sino lo que te dices a ti mismo cuando nadie te escucha. Porque hay personas que jamás insultarían a su prójimo de la manera en que se insultan a sí mismas. Hay quienes no soportarían oír a alguien maldecir a un niño, pero repiten sobre su alma frases terribles con total normalidad.
Se llaman débiles, inútiles, irreparables, indignos, imposibles de amar. Y cada una de esas palabras va dejando surcos. Después se preguntan por qué les cuesta tanto recibir amor, por qué sospechan de toda oportunidad, por qué viven esperando rechazo. La respuesta muchas veces lleva años saliendo de su propia boca. Necesitas comprender algo profundamente liberador. No todo lo que has dicho sobre ti es verdad, aunque lo hayas repetido 1000 veces. La repetición no convierte una mentira en identidad. El dolor no tiene autoridad para nombrarte. Tu pasado no tiene derecho a definirte más que Dios. Tus fracasos no tienen la última palabra sobre tu futuro. Tus caídas no escriben solas tu historia. Hay una voz más alta, hay una palabra más antigua que tu herida y más poderosa que tu miedo. Y cuando esa palabra de Dios comienza a ocupar el centro, todo lo demás empieza a perder fuerza. Ahí está una de las grandes batallas del creyente: reemplazar el lenguaje aprendido en la herida por el lenguaje aprendido en la presencia de Dios. Porque muchas personas no hablan como hablan por maldad, sino por formación. Fueron criadas en ambientes donde solo se escuchaba grito, deshonra, desprecio, manipulación, amenaza, ironía, humillación. Aprendieron a defenderse hiriendo. Aprendieron a sobrevivir endureciendo la voz. Aprendieron a relacionarse desde la sospecha. Y aunque ahora amen a Dios, todavía cargan un vocabulario interior que nació en un ambiente roto. Pero el Evangelio no solo perdona pecados, también reeduca el alma, también desaprende la violencia, también arranca el veneno que parecía normal, también enseña otra forma de mirar, de sentir y de hablar. Cristo no entra en tu vida solo para darte un destino eterno, entra también para enseñarte una nueva humanidad, una nueva manera de responder, una nueva manera de nombrar la realidad, una nueva manera de tratar a los demás, una nueva manera de hablar contigo mismo. Y eso toma tiempo, porque la lengua suele ir detrás del corazón, pero también detrás de los hábitos. Hay frases que salen automáticamente, sin que siquiera las elijas conscientemente. Respuestas viejas, expresiones heredadas, sarcasmos incrustados, gestos verbales de una naturaleza que todavía está siendo sometida al señorío de Cristo. Por eso hace falta vigilancia, hace falta detenerse. Hace falta escuchar tu propia boca con honestidad, no para condenarte, sino para discernir qué necesita ser rendido. A veces el problema no es solo lo que dices, sino el tono con que lo dices. Dos personas pueden pronunciar exactamente las mismas palabras y, sin embargo, comunicar realidades completamente distintas. Una puede corregir con verdad y amor. Otra puede decir una verdad para aplastar, humillar y exhibir poder. La lengua no solo comunica contenido, comunica espíritu. Por eso no basta con preguntarse si lo que dices es cierto. También necesitas preguntarte desde qué corazón lo estás diciendo. Hay verdades dichas sin gracia que destruyen más de lo que edifican. Hay correcciones que no buscan restaurar, sino dominar. Hay opiniones sinceras que en realidad son crueldad con apariencia de franqueza. Y el creyente no está llamado solo a decir la verdad, sino a decirla de una manera que refleje el carácter de Cristo. La gracia no elimina la verdad, pero la purifica del veneno del ego. La verdad de Dios nunca necesita del desprecio humano para producir fruto. Eso también aplica al silencio, porque no solo pecamos por palabras malas, a veces también fallamos por callar cuando deberíamos hablar. Hay momentos donde alguien necesita una palabra de vida y nosotros callamos por incomodidad. Hay personas al borde del derrumbe que no necesitaban una solución mágica, solo una voz que les recordara que no estaban solas. Y sin embargo, por miedo, por distracción o por egoísmo, guardamos silencio. También ahí la lengua tiene una responsabilidad. Dios no solo nos llama a evitar el mal hablar, también nos llama a usar activamente la boca para hacer bien. ¿Cuántas veces una vida puede cambiar porque alguien decidió hablar a tiempo? Una llamada, un mensaje, una oración dicha cerca del oído correcto, una frase breve pero llena de compasión. A veces no imaginas lo cerca que alguien está de rendirse. No sabes cuánto peso está cargando. No ves la noche que pasó.
no conoces la batalla que libra en secreto. Y justo en ese momento, una palabra tuya puede convertirse en un puente para que no se hunda. Eso es santo, eso importa, eso cuenta. La lengua puede ser bisturí o puede ser bálsamo. Puede abrir heridas o puede ayudar a sanarlas. Puede encender incendios o puede apagar fuegos. Puede cerrar una puerta para siempre o puede crear el espacio donde otro vuelva a respirar. Nunca subestimes el alcance de una palabra guiada por Dios. Muchas personas están vivas interiormente porque alguien habló en el momento correcto, porque alguien se negó a repetir el juicio del mundo y eligió pronunciar esperanza, porque alguien vio ruinas y aún así declaró posibilidad de restauración. Tal vez por eso las Escrituras están llenas de llamados a bendecir. Bendecir no es una formalidad religiosa. Bendecir es usar la boca en armonía con el corazón de Dios. Es hablar bien, desear bien, declarar bien, interceder bien. Es negarte a usar tu lengua como arma de venganza. Es rehusarte a devolver mal por mal. Es decidir que, aunque alguien te haya herido, no vas a alimentar el infierno con tu boca. Eso no te vuelve débil, te vuelve libre, porque cada vez que eliges bendecir donde antes habrías maldecido, rompes una cadena. Le dices al pasado que ya no va a dictar tu forma de hablar. Le dices a tu dolor que no va a ser el dueño de tu voz. Pero bendecir no siempre es fácil. A veces cuesta muchísimo, porque lo que has recibido fue injusto. Hay heridas tan profundas que la reacción natural es devolver el golpe. Y justamente ahí se ve el milagro del Evangelio, no en repetir teoría bonita, sino en hablar diferente cuando tienes razones humanas de sobra para hacer daño. Eso solo puede nacer de un corazón que está siendo transformado de verdad. Solo puede surgir de alguien que ha sido tratado por Dios en lo profundo. La lengua también revela qué tan dominado estás por la necesidad de control. Hay personas que hablan sin parar porque sienten que, si dejan de explicar, justificar, argumentar o defenderse, van a perder el control de la situación. Entonces saturan el ambiente con palabras. Discuten todo, corrigen todo, aclaran todo, responden todo. No dejan espacio al silencio. Pero muchas veces eso no nace de fortaleza, sino de ansiedad. La necesidad compulsiva de hablar puede ser otra forma de miedo. Y Dios a veces también sana eso. Enseña a callar, enseña a descansar, enseña a no responder cada ataque, enseña a no demostrarlo todo. No toda batalla se gana hablando, más. Algunas se ganan cuando aprendes a cerrar la boca a tiempo. Porque hay palabras que una vez dichas ya no pueden recogerse. Hay respuestas que alimentan exactamente el conflicto que debías dejar morir. Hay discusiones que solo sobreviven porque alguien siguió agregando leña con su lengua. La madurez espiritual también se nota en la capacidad de discernir cuándo hablar y cuándo callar. No todo merece tu respuesta. No todo merece tu energía. No todo merece que entregues tu paz en forma de palabras. Jesús mismo guardó silencio en momentos donde cualquiera habría querido defenderse desesperadamente. No porque no tuviera qué decir, sino porque estaba totalmente sometido al propósito del Padre. Eso revela una fortaleza inmensa. La persona más débil no es siempre la que calla. A veces es la que no puede dejar de hablar. Porque quien no domina su boca suele estar siendo dominado por algo más, por el miedo, por el orgullo, por la rabia, por la necesidad de aprobación, por la ansiedad de justificarse. Pero quien ha aprendido a descansar en Dios no necesita reaccionar a todo. Esto no significa volverse frío o distante. Significa dejar de vivir esclavo del impulso. Significa aprender a hablar desde un lugar más limpio. Significa permitir que tus palabras nazcan de convicción y no de pura reacción. Y esa diferencia cambia familias enteras, cambia amistades, cambia liderazgos, cambia comunidades. Porque una persona que ya no habla desde la carne empieza a convertirse en un punto de estabilidad para los demás. También es importante recordar que la lengua revela qué clase de fruto está creciendo en ti. Si el Espíritu Santo está obrando, eso tarde o temprano se escuchará.
Se escuchará en la paciencia con la que respondes. Se escuchará en la mansedumbre con la que corriges. Se escuchará en la capacidad de no exagerar, de no humillar, de no apresurarte a condenar. Se escuchará en el tipo de humor que eliges, en la forma en que nombras a quienes te rodean, en la manera en que hablas de tu pasado y de tu futuro. Porque una persona llena del Espíritu no necesariamente es la que habla más fuerte sobre Dios, sino muchas veces la que habla más parecido a Él, la que sabe traer paz donde otros llevan caos, la que sabe poner límites sin perder la dignidad, la que sabe confrontar sin destruir, la que puede expresar dolor sin sembrar desesperación, la que no necesita rebajarse al lenguaje de las tinieblas para sentirse fuerte. Y esto tiene muchísimo que ver con la mente. Lo que piensas alimenta lo que dices, y lo que dices refuerza lo que piensas. Por eso la renovación de la mente es tan crucial. No basta con intentar censurar ciertas palabras si sigues permitiendo que ciertos pensamientos reinen sin oposición. Si tu mente está saturada de condenación, comparación y miedo, tu boca terminará filtrando eso de alguna manera. La transformación profunda requiere llevar cautivo el pensamiento, exponer la mentira y reemplazarla por la verdad de Dios. Aquí muchos fracasan porque atacan solo el síntoma. Quieren dejar de hablar mal, pero siguen consumiendo todo lo que alimenta ese mal hablar. Siguen escuchando voces de cinismo. Siguen entreteniéndose con discursos de burla y violencia verbal. Siguen dejando entrar pensamientos que degradan la dignidad humana. Después se sorprenden de que el lenguaje se vuelva áspero, impaciente o agresivo. Pero el alma habla lo que está comiendo. Siempre lo hace. Por eso, cuidar el corazón implica también cuidar la dieta interior. ¿De qué te estás llenando? ¿Qué clase de voces ocupan más espacio en ti? ¿Qué discursos te acompañan cuando despiertas y cuando termina el día? ¿Con qué estás nutriendo tu manera de interpretar la realidad? Es imposible que una fuente arroje agua limpia si por dentro está siendo envenenada constantemente. Tarde o temprano, lo consumido aparecerá en la conversación. La buena noticia es que Dios puede limpiar la fuente. Puede hacerlo incluso en personas que llevan años usando mal su boca. Puede arrancar hábitos profundamente instalados. Puede sanar la herida que originaba la dureza. Puede desactivar la necesidad de herir antes de ser herido. Puede darte otro lenguaje. Puede enseñarte a responder con paz donde antes solo salía violencia. Puede formarte de tal manera que un día mires atrás y te des cuenta de que ya no hablas como antes, porque ya no eres la misma persona por dentro. Ese cambio es uno de los milagros más silenciosos y más hermosos de la vida espiritual. No hace tanto ruido como otros testimonios, pero transforma muchísimo, porque cuando una boca cambia de dueño, muchas cosas alrededor también cambian. Donde antes había tensión constante, empieza a aparecer calma. Donde antes había palabras de desprecio, empieza a nacer honra. Donde antes había ironía, comienza a haber ternura. Donde antes había amenaza, aparece seguridad. Y eso puede romper ciclos enteros en una familia. Tal vez tú vienes de una historia donde se hablaba mal todo el tiempo, donde el amor casi nunca se expresaba con palabras, donde la dureza se confundía con carácter, donde pedir perdón era debilidad, donde gritar parecía normal, donde humillar era parte del día a día. Y quizá, sin darte cuenta, has repetido más de eso de lo que quisieras reconocer. Pero escucha bien, en Cristo los ciclos pueden detenerse. Lo heredado no tiene que seguir gobernando lo que tú construyas. Tu boca no está condenada a repetir la historia de tus heridas. El Espíritu de Dios puede interrumpir esa cadena. Eso requiere humildad, requiere reconocer lo que duele admitir, requiere dejar de justificar todo. Requiere pedir perdón cuando has herido. Requiere volver atrás y reparar, en la medida de lo posible, algunas palabras que lanzaste como cuchillos. No siempre podrás borrar el daño, pero sí puedes asumir responsabilidad y comenzar a hablar distinto. Y eso ya es muchísimo, porque muchas personas prefieren proteger su orgullo antes que transformar su lengua. Pero quien realmente quiere parecerse a Cristo acepta ser corregido también en eso. La lengua es un territorio donde se ve cuánto has rendido de verdad.
Porque es fácil hablar de entrega en abstracto. Lo difícil es entregar el tono, la reacción, la ironía, la costumbre, el impulso, la frase venenosa que ya tenías lista. Ahí se ve si Cristo reina solo en tu discurso o también en tus reflejos. Y Dios está interesado precisamente en esos rincones, en lo que sale cuando estás cansado, en cómo respondes cuando te contradicen, en lo que dices cuando te sientes ignorado, en la manera en que nombras a quienes piensan distinto. Ahí también quiere ser Señor. Y cuando Él toma ese lugar, algo en tu presencia cambia. Las personas empiezan a sentirse seguras cerca de ti, no porque nunca corrijas, ni porque endulces todo falsamente, sino porque se sabe que tu boca no es un campo minado. Se sabe que no usarás la verdad para humillar. Se sabe que no aprovecharás la vulnerabilidad ajena para exhibirla. Se sabe que no vas a alimentar el chisme, la burla o la condena. Tu boca empieza a convertirse en refugio y no en amenaza, y eso es profundamente parecido a Cristo. También cambia tu manera de orar, porque la oración de una persona que ha rendido la lengua es distinta. Ya no se trata solo de pedir cosas, se trata de aprender a alinear la boca con el corazón de Dios, dejar que la presencia limpie el habla. Permitir que la oración no solo suba al cielo, sino que luego baje, transformando la manera en que hablas en la tierra. Una verdadera vida de oración inevitablemente se oye después en las conversaciones cotidianas. Si pasas tiempo con Dios y nada cambia en tu lenguaje, algo se quedó a mitad de camino. La intimidad con Cristo debería suavizar la dureza, arrancar la arrogancia, desactivar la necesidad de tener siempre la razón, purificar la forma de nombrar a otros. Debería enseñarte a hablar menos desde el yo herido y más desde la compasión. Debería ayudarte a dejar de usar la palabra como herramienta de autoexaltación, porque quien realmente ha estado en la presencia de Dios no sale de ahí con más ganas de herir, sino con más conciencia del peso de sus palabras. Y aún así, seguirás necesitando vigilancia. Porque mientras estés en este mundo, la lengua seguirá siendo un frente de batalla. Habrá días en los que querrás volver a viejos patrones. Habrá momentos en que el enojo te ofrecerá frases rápidas y eficaces para hacer daño. Habrá temporadas donde el cansancio querrá filtrarse por tu boca en forma de amargura. Por eso no basta una decisión aislada. Hace falta perseverancia, hace falta examen constante. Hace falta pedirle al Señor una y otra vez que ponga guardia sobre tus labios. Tal vez hoy mismo necesitas hacer un inventario. Recordar qué frases has repetido sobre tu vida durante los últimos meses. Revisar qué tono predomina en tu casa. Preguntarte cómo hablas de tu familia cuando no están presentes. Escuchar cómo reaccionas cuando algo no sale como quieres. Observar si tu humor construye o corroe. Discernir si tu sinceridad se parece más a la gracia de Cristo o a la crueldad de tu carne. Ese examen puede ser incómodo, pero también puede ser el comienzo de una transformación muy profunda. Porque una vez que ves con claridad, ya no puedes fingir ignorancia. Ya no puedes seguir llamando costumbre a lo que necesita arrepentimiento. Ya no puedes justificar como personalidad lo que en realidad es un área sin rendir. Y eso, aunque duele, también libera. Porque lo que se reconoce puede entregarse. Lo que se entrega puede ser sanado. Lo que se sana puede empezar a dar fruto nuevo. Y ese fruto nuevo no solo te cambia a ti, cambia a quienes te escuchan. Una madre que aprende a bendecir a sus hijos en vez de herirlos puede marcar generaciones. Un padre que deja de hablar con desprecio y empieza a afirmar identidad puede sanar huecos profundos. Un amigo que decide hablar verdad con amor puede sostener a otro en una noche oscura. Un líder que domina su lengua puede proteger a muchos del abuso. Un creyente común en su rutina diaria puede convertirse en una fuente de vida simplemente porque decidió rendir a Dios lo que sale de su boca. No es poca cosa. No es secundario, no es un detalle menor del carácter cristiano. La lengua participa en la construcción del mundo que te rodea. Con ella puedes abrir espacio para la paz o para el caos. Con ella puedes reflejar al cielo o amplificar el ruido del infierno.
Con ella puedes repetir la violencia de tu historia o inaugurar una historia distinta. Y cada día, una y otra vez, vuelves a elegir. Por eso necesitas recordar que no fuiste llamado a hablar como cualquiera. Fuiste llamado a hablar como alguien alcanzado por la gracia, como alguien que sabe lo que es haber sido perdonado, como alguien que entiende el peso de una voz que da vida, como alguien que lleva dentro una palabra eterna que no puede convivir cómodamente con el veneno. Fuiste llamado a que tu boca sea coherente con la obra que Dios está haciendo en tu interior. Eso incluye la manera en que hablas del futuro. Hay personas que, sin darse cuenta, llevan años cerrando puertas con su lengua antes siquiera de intentar atravesarlas. Dicen, no va a funcionar, seguro me rechazan. Nada bueno viene para mí, yo no nací para eso. Y así el futuro se va estrechando. No porque Dios haya cerrado todas las posibilidades, sino porque el alma ya no sabe caminar sin anticipar desastre. La lengua, una vez más, va trazando caminos internos. Hablar con esperanza no es ser ingenuo. Es permitir que la fidelidad de Dios tenga voz dentro de ti. Es reconocer que todavía no lo has visto todo. Es negarte a hacer de tus experiencias pasadas la ley definitiva de lo que vendrá. Es dejar espacio para la sorpresa de Dios, porque Él sigue abriendo puertas que nadie imaginaba. Sigue restaurando lo que parecía terminado. Sigue escribiendo capítulos donde otros solo veían finales. Y cuando una persona empieza a hablar así, no desde fantasía, sino desde confianza, su postura entera cambia. Camina distinto, ora distinto, espera distinto, ama distinto, se arriesga distinto, porque la lengua ya no está reforzando constantemente el fracaso, sino cooperando con una visión más alineada con el carácter de Dios. Eso no elimina toda lucha, pero sí cambia el terreno interior en el que esa lucha ocurre. Así que presta atención a tu voz, no solo a lo que dices en público, sino a lo que murmuras en privado, a lo que se te escapa cuando te frustras, a lo que brota cuando te sientes amenazado, a lo que repites cuando tienes miedo. Ahí hay mucho más que palabras. Ahí hay formación, heridas, hábitos, acuerdos, temores y también oportunidades para que el Espíritu Santo siga trabajando. No te resignes a seguir hablando igual si Cristo está obrando en ti. No digas, yo soy así, como si la obra de Dios no pudiera tocar también tu lengua. No te escondas detrás del carácter, del temperamento o de la historia familiar. Sí, todo eso pesa, pero la gracia pesa más. El Espíritu es capaz de hacerte diferente. La palabra es capaz de reordenar tu mundo interior. La presencia de Dios es capaz de enseñarte una forma nueva de hablar, de responder, de orar, de bendecir, de confrontar y de amar. Y cuando eso ocurra, habrá personas que sentirán el cambio antes de entenderlo. Notarán que contigo se respira de otra manera, que tus palabras no aceleran la ansiedad, sino que traen calma, que no necesitan cuidarse de ti como si cada conversación fuera peligrosa. Que en tu boca hay verdad, sí, pero también misericordia. Y eso puede convertirse en una de las expresiones más concretas del reino de Dios en medio de un mundo lleno de ruido, prisa y violencia verbal. Sigue examinando tu corazón, porque de ahí brota todo. Sigue llenándote de la palabra, porque de lo que te llenes hablarás. Sigue buscando la presencia de Dios, porque allí se limpia la fuente. Y sigue pidiéndole al Espíritu que tome posesión también de tu lengua, porque una boca rendida puede ser una herramienta poderosa en manos del cielo. Que tus palabras no sigan alimentando lo que Dios quiere extinguir. Que no sigan maldiciendo lo que Dios quiere sanar. Que no sigan cerrando lo que Dios quiere abrir. Que tu lengua aprenda a caminar al ritmo de la gracia. Que tus labios se conviertan en frontera para el mal y en puerta para la vida. Que cuando hables, no solo se oiga tu voz, sino el eco de una obra más profunda ocurriendo dentro de ti. Principio del formulario. Final del formulario. Al final, la gran pregunta no es cuántas palabras pronuncias al día, sino qué clase de huella dejan cuando salen de ti. Porque cada palabra que dices está construyendo algo, incluso cuando no lo notas.
está fortaleciendo tu fe o debilitándola. Está sanando o hiriendo. Está acercándote más a la verdad de Dios o empujándote, poco a poco, hacia una versión más oscura de ti mismo. Y quizá hoy sea el momento de detenerte, mirar hacia adentro y preguntarte con honestidad: ¿mi boca está reflejando la obra de Dios en mi corazón o está revelando heridas que todavía no le he entregado? Tal vez no puedas cambiar en un solo día todo lo que has dicho durante años, pero sí puedes tomar una decisión hoy. Puedes elegir hablar con más conciencia. Puedes elegir dejar de maldecir tus procesos. Puedes elegir dejar de destruirte con tus propias palabras. Puedes elegir rendir tu lengua a Dios y permitir que Él transforme no solo lo que dices, sino también lo que habita dentro de ti. Porque cuando Dios cambia el corazón, también cambia el lenguaje. Y cuando cambia el lenguaje, empieza a cambiar la atmósfera de tu vida. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: hoy decido hablar vida. Quiero leerte. Y si sabes que alguien necesita escuchar esto urgentemente, compártele este video ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene puede marcar profundamente tu fe, tu mente y tu manera de vivir. Y recuerda esto antes de irte: una sola palabra puede cambiarlo todo. Así que a partir de hoy, asegúrate de que las tuyas estén construyendo el futuro que Dios quiere para ti.